Macuali Tonali, Macuali Teotlac, Macuali Yoguali, en nombre del volcán Citlaltépetl, de San Simón Tolnáhuac y de Santa María Tulpetlac, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Chicahualistli, Energía de los Dioses. Yo soy Karen Galindo y esta ocasión voy a compartir con ustedes la reseña de una película, podría llamarse de las imperdibles del cine mexicano, dada la gran carga de cosmovisión mesoamericana que nos comparte, pero también de aquello que nos permite mirar y conectarnos y vincularnos con lo que antiguamente eran las tradiciones aquí en México. Esta película es Macario, algunos la conocen como Macario y la muerte. En esta película actúa Ignacio López Tarso, que es un actor muy de renombre. Y antes de poderles compartir esta reseña, les quiero compartir, es necesario que pueda también explicar ciertas ciertos procesos de la cosmovisión mesoamericana, porque en muchas ocasiones les comparto acerca de la cosmovisión mesoamericana, etcétera, pero ¿qué es la cosmovisión? ¿Qué es una cosmovisión? La cosmovisión es la forma en que un grupo social comienza a relacionarse con el entorno. Es como si ahorita nosotros quisiéramos comenzar a realizar una cosmovisión, lo cual actualmente no creo que sea algo pues nada viable, porque la cosmovisión requiere de vincularse con el entorno. Desarrollar una cosmovisión es sobrevivir en el entorno. Y si bien los habitantes de muchas ciudades muy contaminadas resistimos, logramos sobrevivir en el entorno, no quiere decir necesariamente que ese entorno no sea también el que esté consumiéndonos de a poco a través obviamente de los contaminantes, de los temblores, de la falta de agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la cosmovisión es podernos sobrevivir, poder vincular con el entorno, poder relacionarnos con el entorno y también poder crear las fuerzas, poder crear una relación con las fuerzas creadoras y sostenerse en ese lugar. Esto lo pudieron realizar nuestros ancestros en las diferentes cosmovisiones y una de ellas pues es nuestra cosmovisión mesoamericana, en la cual el vínculo es la fuerza que se une con lo sagrado y crea una relación, pero esta relación no solamente es una relación de palabra o una relación de conveniencia, es una relación mediante la cual es el vínculo que se crea con lo sagrado requiere de una ofrenda constante. Por eso es que para los mexicas, por ejemplo, era de suma importancia poder dar de comer a los dioses, poder mantener esa ofrenda constante, lo cual tampoco era de hacer un sacrificio diario, sino que dependiendo también de la veintena en la que estaban transitando, pues llevaban a cabo ciertos sacrificios. Y una ofrenda tampoco es aquello que nos pueda sobrar y que lleváramos a algún lugar. Una ofrenda es justamente aquello que vamos a presentar ante lo sagrado para poder conservar este vínculo y esta creación, esta relación. Una vez que hemos tratado esta parte del vínculo y de la relación, para la cosmovisión mesoamericana es de suma importancia el orden. El orden que podemos incluso concebir
desde la Tierra girando alrededor del Sol. Requiere de un centro, de un fuego, de un corazón que sea el que esté palpitando y detrás del cual estén todos los demás planetas para poder continuar, digamos, con este orden. Por ello, esta forma de mirar también para la cosmovisión es la misma concepción de los 4 rumbos cardinales. Implica orden. El giro de la rueda implica orden. El giro de la rueda no solamente va de oriente y se brinca al norte, o de oriente y se brinca al poniente, o de sur y se brinca al oriente. No es hacia atrás ni hacia adelante brincándome 2, sino es el poder pasar del norte, que es el inframundo, al oriente, que es el nacimiento, al sur, que es esta plenitud que también implica el compromiso, la voluntad, etc. Y al poniente, y del poniente al norte. Y así debe de seguir este orden. Por ello, el pensamiento de la cosmovisión mesoamericana es sistémico, es decir, que requiere de un orden. Y adicional a esto, para poder continuar ya con esta reseña, también quiero compartirles acerca del Tonalamat, que ya hemos tratado en algunos videos de este canal, acerca de lo que es el Tonalamat. Cuando el niño nace, por eso es que la posición correcta, por llamarlo de alguna manera, es de cabeza, porque es a través del cual del órgano físico, de la parte física de nuestro cuerpo, a través del cual los dioses se van a impregnar. Entonces el Chicahualistli, la energía de los dioses, va a entrar en nuestro ser, en cada uno de los recién nacidos, entra esta energía de los dioses en su cabeza. Y es impregnada con aquellas deidades, con aquellas energías que en ese momento coincidieron cuando esta persona nació y tomó su primer aliento. Entonces, en el Tonalpouki, que es la persona que se dedica a leer el libro de los destinos, es quien puede mirar, de acuerdo al momento en que nació la persona, cuáles son estas energías que se impregnaron. Y de acuerdo a estas energías no aisladas, sino integradas, que es lo que hemos podido también mirar, por ejemplo, en este canal, acerca de cuál es el numeral del día, cuál es el numeral del día, cuál es la energía, cuál es el numeral del mes, cuál es el mes, a quién se honra en ese mes, esa veintena, y finalmente el año. Todas esas energías se integran para saber cuál es el destino de esa persona, con lo cual cada uno de forma individual tenemos un destino. Y este destino, pues en ocasiones creemos que lo podemos cambiar, pero no. Justamente por eso es importante que lo comentara ahorita, porque justamente en esta película vemos que invariablemente el destino se cumple de la forma más absurda en ocasiones que podemos creer, pero de que se cumple, se cumple. Tal vez podemos quererlo evadir, pero también algo muy importante es acerca de justamente del orden, es que nuestro tiempo no es el mismo tiempo de nuestra rueda cósmica que la rueda cósmica de la Tierra, que la rueda cósmica de nuestros ancestros, que la rueda cósmica de nuestra cultura, que la rueda cósmica del Sol, de la Luna, etc. Cada uno tiene su tiempo, cada energía tiene su tiempo. Y estas energías mayores obviamente no tienen ninguna prisa. Entonces, si en algún momento nosotros evadimos ese destino, pues entonces ya habrá quien lo cumpla.
Y finalmente, para poder terminar como con este breviario cultural, como con esta introducción para poder dar la reseña acerca de esta película de Macario, es importante también que una vez que ya las energías, las deidades, el Chicahualistli se impregnó en el niño al nacer, pues también esta energía, esta alma, también se va a impregnar en el corazón. El corazón, que es aquel en donde mora la voluntad, pero también en donde mora el vínculo con nuestros ancestros. Y posteriormente, digamos, si lo viéramos como una primera alma, una segunda alma y una tercera alma, nos vamos a donde está el hígado. El hígado, por ello, era de suma importancia en la cosmovisión mesoamericana, porque el hígado contiene los vínculos con los alimentos, con aquello que nos nutre, pero también tiene mucha fuerza por ello, pero también tiene mucha memoria. Por eso es necesario que al morir, los ritos funerarios, que eran los que se llevaban a cabo pues ancestralmente, y todavía pues en muchos pueblitos se llevan a cabo estos ritos funerarios. Lamentablemente ahora en las ciudades es como más complicado, pero es indispensable poderlos hacer para que estas almas, tal cual como se van impregnando al nacimiento, pues también puedan posteriormente salir a donde toca, al inframundo, incorporarse nuevamente al inframundo, a la muerte, pero también a la vida, tal cual como es la rueda cósmica. Entonces, bueno, después de este breviario cultural, esta introducción, ahora sí vamos a ver el resumen de, bueno, no el resumen, la reseña de Macario, que también en ocasiones le podemos, le llaman Macario y la muerte, pero en realidad el nombre es Macario. Y bueno, primeramente podemos observar cómo eran los rituales hacia el Día de Muertos. Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, ponía un altar. Y en las diferentes calles las mujeres vestían de negro y realizaban una pequeña caminata, una pequeña, una caminata, cargando sus calaveras, y algunas cargando calaveras así en los hombros, como vestidas de alguna representación del Papa o de, no sé, de diferentes cosas, que actualmente parece como medio extraño, pero sí se sigue realizando, aunque obviamente no con la solemnidad y la importancia que se llevaba a cabo en ese entonces. Y bueno, comienza la película y en algún momento Macario llega de trabajar y comienza a comer, y pues obviamente Macario se encuentra en un ecosistema, en un lugar, en el monte. Él tiene un vínculo con el monte, con el dueño del lugar. Él vive en condiciones pues de pobreza, y él se dedica a cortar leña. Entonces, bueno, cada vez que llega de trabajar, al momento de sentarse a comer con su familia, da gracias. Gracias porque hoy tuvimos otra vez que comer. Esperemos que mañana tengamos nuevamente. Y es aquí donde viene a colación lo que les comentaba hace un rato. Es aquella ofrenda y agradecimiento que se tiene con el dueño del lugar, con el entorno, para poder tener ese vínculo y esa relación con lo sagrado, para que lo sagrado te permita seguir coexistiendo allí.
Y entonces, aun cuando ellos no tenían las posibilidades económicas como para dar una gran ofrenda, pues finalmente su agradecimiento sincero por tener alimentos se lleva a cabo. Y también un comentario que me llamó mucho la atención en la película es que, como les comentaba, están poniendo la ofrenda, cada quien a sus posibilidades, y la señora pues va a poner en su ofrenda frijoles y tortillas. Y entonces una de sus hijas le dice, ay, que fulanito está poniendo una mega ofrenda padrísima y muy llena de mucha comida, ¿no? Y entonces dice la mamá, nosotros comemos frijoles y nuestros muertos también lo van a comer. O sea, no hay diferencia en realidad. No, aún en lo que tengan, ellos ofrendan aquello que tienen a los muertos, a sus ancestros, porque finalmente también están honrando a ese vínculo de los ancestros que también llevan en el corazón. Bueno, posteriormente se va dando la película, está enfocada todo en el Día de Muertos, y Macario acude a entregar madera, y en uno de esos lugares, en la cerería donde hacen las velas, el dueño de la cerería le comenta a Macario que si no va a comprar sus velas, y él le dice, pues no, o sea, pues ¿cómo con qué, no? Y resulta ser que le dice unas palabras muy interesantes, muy de la cosmovisión. Le comenta que si no va a comprar sus ceras, y él le dice que no, y le contesta, pues estás muy mal, Macario, porque pasamos más tiempo muertos que vivos. Hay que dar más, hay que tener más consideraciones con los muertos. Hay que tener más, pues sí, más atención tal vez a aquellos, no solamente hablando de la muerte física o de nuestros ancestros o de aquello que creemos que en algún momento va a llegar, pero esperamos que sea muy tarde, sino también hablando acerca de aquellos ciclos en nuestra rueda. Hay que honrar también aquel inframundo por el que a veces nos toca transitar en ciertos procesos. Hay que honrarlos y hay que darles su justo lugar a la muerte, pero también a aquel aprendizaje que tomamos de ese ciclo, de ese momento. Por eso es que también en un principio mencionaba el orden. El orden es también poder seguir la rueda, poder seguir los diferentes procesos, los diferentes momentos en que nos encontramos de la rueda, y que a veces podemos estar en el inframundo y puede ser una experiencia realmente dolorosa o de ansiedad o de frustración, mas sin embargo es indispensable poder pasar por todo aquello para poder llegar nuevamente a la vida, para que nuestra alma se purifique totalmente en ese inframundo y pueda renacer tal cual como lo hace el sol a diario. Y en ese momento Macario también se da, o sea, va como escuchando esas palabras de él, y como que le va, o sea, sí lo va integrando y lo va sentando, y después le dice que cuando nacemos traemos la muerte escondida en el hígado o en el estómago o en el corazón, o está sentada en algún árbol que aún no ha nacido. Y efectivamente, ahí estamos viendo literal los dones, la medicina que nos fue impregnada al nacer
está tal cual hablando acerca de aquello del Tonalá. En algún momento les comentaba que la Cihuacóatl es la señora dadora y tomadora de almas. Obviamente ella está en el momento de la muerte para tomar esa alma, para tomar esas energías que en algún momento fueron dadas a una persona, y en el momento de morir pues ya no las va a ocupar, y entonces salen esas energías. Al momento de salir está ahí la señora Cihuacóatl esperando esas energías para poder llevarlas nuevamente a la vida. No de la misma manera, no en la misma familia, sino está esperando a darlas para una nueva vida. Y es justamente por ello que también está hablando de aquello que nos es dado, a esas energías que nos son dadas al nacer, aquello que el Tonalpouki lee cuando lee el Tonalámatl, aquello que te tocaba de destino, o aquello que te toca de destino. Y efectivamente traemos esas energías impregnadas en el corazón y también en el hígado. Qué interesante. Yo no sé con quién estaba vinculada la persona que escribió o que pensó esta película, pero seguramente no estaba nada alejada de la cosmovisión mesoamericana, porque justamente nos permite mirar eso con detenimiento. Y bueno, pues después de este suceso, Macario pues se queda como muy pensativo, pero a la vez también, finalmente, pues sí somos seres humanos y de repente nos desvinculamos justamente del dueño del lugar y decimos, pues no, o sea, yo quiero esto para mí. Y entonces a él se le antoja un guajolote que quiere nada más para él, ¿no? No lo quiere compartir con nadie. Ya finalmente, a pesar de su pobreza, su mujer consigue hacerle un guajolote delicioso y le dice, aquí está, Macario, tú no vas a morirte de hambre porque aquí está y te lo estoy entregando y es para ti solito. Y ya vete a trabajar y vételo a comer, porque si los niños te ven, pues se lo van a querer comer contigo y tú no nos vas a querer dar. Entonces, bueno, finalmente va al bosque y está ya en todo y se lo va a comer, y se le presenta en esa representación el diablo. Y obviamente él dice, no lo voy a compartir contigo. Entonces el diablo le dice, pero ¿por qué no? Yo te hago una propuesta. Te doy todo esto que estás viendo, que es el bosque, que son N cantidad de árboles, que sea tuyo. Y él le contesta, a ver, espérate tantito, párale a tu carrito, porque esto no es tuyo. Esto es de Dios nuestro Señor. Esto es del dueño del lugar. Esto no te pertenece a ti ni me pertenecería a mí. Y claramente nos permite ver que estamos como muy alejados de la cosmovisión, porque no, más allá del moralismo y de la ecología, etcétera, ya no estamos acostumbrados a honrar al dueño del lugar, a poder tener ese vínculo con el entorno. Y entonces nuestra cosmovisión como que finalmente no sabemos en dónde está, pero entonces también de repente este desvincularnos de aquello con lo que deberíamos de permanecer en el orden, lo que nos genera es un caos que a veces no podemos ni mantenernos de pie. Que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué estas enfermedades respiratorias que se están dando, que hay gripas muy raras, o salpullido, o qué es lo que está pasando? Es que no tenemos ese vínculo ya con el dueño del lugar. Y entonces, pues, se paga, ¿no? Y bueno, pues después, ya
se va el diablo porque pues aquel no le quiso convidar de su guajolote y llega Dios, ¿no? Un viejito vestido de blanco, con cara de armonía, y le dice, oye, pues compárteme a mí. Dice, no, no sabes qué, es que tú tienes todo esto es tuyo. Y tú lo único que quieres ver en mí es un buen acto. Y a veces también nos compramos esa otra, ¿no? El decir, ok, pues yo estoy agradecido, pues yo no contamino, pues yo, y entonces, pues de todas maneras, si nada más me estoy viendo a mí, también dejo de ver a las deidades. También mi vínculo está totalmente trozado porque perdí el control, porque perdí a ese sol que me permite estar en orden y deviene el caos. Y finalmente se encuentra con la muerte. Y con la muerte efectivamente sí comparte su guajolote. Y la muerte le dice, bueno, pero pues, ¿por qué conmigo sí lo quisiste compartir? No, pues es que te vi muy hambriento. No, a ver, dime bien. Ok, pues resulta ser que con la muerte sí lo comparte, pues porque al menos si lo compartía en el momento en que la muerte se comía el pollo, bueno, el guajolote, pues le iba a dar tiempo a él también de degustar algo, ¿no? No nada más de morir y quedarse de todas maneras con las ganas de su guajolote. Y entonces, bueno, la muerte le dice, va, como a mí me compartiste, te voy a dar un regalo. Un regalo que es poder sanar a las personas a través de una agüita milagrosa, ¿no? Y tú vas a poder saber si esa persona se va a salvar o va a morir. Y entonces él comienza a utilizar este regalo. Ah, pero una aclaración muy importante. Es hacer un buen uso de ello. Y entonces yo de repente quisiera imaginarme que en nuestro nacimiento pues llega así, las deidades te dicen, órale, aquí está tu medicina, aquí están tus dones o como le quieras llamar, dales un buen uso. Y resulta que en lugar de darles un buen uso, a veces los ignoramos, los excluimos o como justamente le pasa a Macario, ¿no? Lo empieza a comercializar y entonces a través de comercializar este don que tuvo, no se mantiene en silencio, no se mesura para poderlo utilizar, sino que dice, no, pues esta es mi oportunidad para poder comprarme todo aquello con lo que me he quedado de ganas, porque pues me he quedado con las ganas de muchas cosas, y dárselas también a mi familia. Y entonces pues no se mesura y continúa con esto, y resulta que pues también el tomar de más y no dar un buen uso acerca de ello, aun cuando daba la ofrenda, aun cuando llenaba la iglesia, entonces sí de ceras y de ofrenda, pues finalmente llega un momento en que la Santa Inquisición se da cuenta y finalmente lo mandan a juzgar y termina siendo culpable y entonces huye y se encuentra la muerte y le dice, oye, pues no me quedes mal, tú me ibas a ayudar. A ver, momento, o sea, yo te di tu don, yo te di tu regalo y te dije que tuvieras cuidado con él. Mas, sin embargo, estuviste jugando con todo esto y comercializando con aquello que es la vida misma de las personas. Y jamás entendiste el alcance de tu don. Y entonces, efectivamente, por eso para la cosmovisión mesoamericana era de gran importancia el poder conocer cuáles eran las energías que le estaban acompañando, porque también
eso iba a marcar la pauta del destino de cada uno. Si cierta deidad iba a estar, estaba acompañándote en tu Tonalamat, quería decir que te ibas a dedicar a ser agricultor o a ser guerrero, o a irte al Telpochcali o al Calmecac, etcétera, etcétera. Y ahora, a veces no conocemos nuestros dones, o si los conocemos como que lo dejamos de lado, porque efectivamente se ha convertido en una sociedad, estamos envueltos en una sociedad en donde lo más interesante o lo más importante pareciera el parecer y el poder y el tener. Y entonces nos desvinculamos totalmente, ¿no? Y entonces sucede como le sucedió a Macario, que finalmente, como no supimos, pues de todas maneras, de una o de otra manera, pues te vas a encontrar con la muerte. Y entonces cuando te encuentras y te dice, pues, ¿qué crees? Que con todo lo que te di, no la armaste. Y tú le dices, no, dame otro chance, que sea el último. Ya no hay tiempo. Y claramente lo dice también la muerte en su primer encuentro. Tengo muy poca relación con los humanos. Solamente nos vemos fragmentos de segundos y cuando nos vemos ya no hay tiempo para ninguna plática. Y bueno, finalmente pues se encuentra con la muerte de cara, ¿no? Totalmente. Y ella le dice que hay un tiempo, un orden mayor, hay leyes y hay todo aquello que no entiendes. Todo tiene su fin y su sitio. Y es justamente eso lo que nos lleva a hablar acerca del orden. Que no nos podemos saltar aquellas cosas que no entendemos, pero que es necesario continuar con ese orden para poder tomar nuestro destino, para poder tomar nuestra medicina, para poder crear ese vínculo con el dueño del lugar y que a la hora de la muerte podamos entregar el mejor esfuerzo posible, la mejor ofrenda. Y bueno, pues con esto concluyo. Espero sus comentarios, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y pues muchas gracias por la escucha. Tlazo Kamati por la escucha, por todas mis relaciones.